Bienvenidos a Cerebro en Contexto, el podcast del Departamento de Neuropsicología de la Universidad del Valle de Guatemala. En este espacio ponemos al cerebro en contexto, conocemos la aplicación de la neuropsicología, cómo interacciona con otras ciencias y yo soy Elisa Velázquez, estudiante de la maestría. Y yo soy la doctora García de la Cadena, directora del programa de neuropsicología. Bienvenidos. Y esta mañana, este día está con nosotros el profesor Juan Francisco Flores, que es docente de nuestro programa de la maestría y está con nosotros pues para compartir un tema muy interesante que está vinculado con el COVID y con las secuelas cognitivas. Así que, Elisa, si quieres empezamos. Bienvenido, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, qué gusto conocerlo en persona, porque nosotros nos conocimos en virtualidad, en medio de mucha crisis, y creo que es precisamente de esa crisis de la que vamos a hablar hoy, cómo el COVID tuvo un impacto y sigue teniendo de alguna forma muchas aplicaciones que necesitamos revisar como profesionales. Y hoy vamos a hablar de cómo el COVID puede tener algunas secuelas de distintas maneras, en distintos escenarios, y cómo como profesionales podemos intervenir y también acompañar a las personas. Entonces, doctor Flores, cuéntenos qué piensa acerca de cómo como neuropsicólogos o como profesionales de la salud mental podemos promover el acceso a la salud, por ejemplo, cuando hay una crisis sanitaria como la que tuvimos por COVID-19. Claro. A mí me gustaría empezar con algunos datos que me parecen importantes. En los estudios actuales se encuentra que hasta una cuarta parte de las personas que tuvimos COVID tenemos algún tipo de secuela cognitiva a mediano o largo plazo, entre 3 y 6 meses después de tener COVID. Todavía puede haber problemas de memoria, funciones ejecutivas, algunas funciones cognitivas muy específicas. Y algunos otros síntomas importantes también como fatiga, que ocurren hasta en una tercera parte de personas que tuvimos COVID meses después. Y a eso se le ha determinado pues long COVID o COVID prolongado. Y creo que eso es un área de estudio importante, interesante, sobre todo por su frecuencia y porque finalmente nos van a estar llegando pacientes con ese tipo de quejas, ¿no? Con decir es que antes de la pandemia yo andaba bien, pero después de la pandemia ya no tan bien, ¿no? Entonces creo que eso es una cuestión interesante que implica tanto el propio COVID como los cambios psicológicos de la pandemia, ¿no? O sea, el propio aislamiento, los cambios en las dinámicas. O sea, yo, por ejemplo, que mi área clínica son las personas mayores con demencia, pues que se cerraran los centros de día, como todos estos cambios, pero además el virus, que ahora sabemos también que también infecta el cerebro y también puede inflamar el cerebro. Entonces, cuestiones como muy interesantes. Yo creo que no vamos a dejar de estudiar este fenómeno de la pandemia posiblemente el resto de nuestras vidas. Oiga, doctor, siendo usted un experto en salud mental, o sea, ¿qué factores cree que pudieron haber estar involucrado en este proceso? Por ejemplo, en los adultos mayores. ¿Qué les pasó o qué vimos a los adultos mayores en cuanto a su salud mental? O sea, yo vi, uno de los factores desafortunadamente más frecuentes fue el duelo, ¿no? Y duelos muy complicados por la pérdida, ya hablando específicamente pérdida de seres queridos, la muerte de familiares, obviamente un impacto enorme, pero que además era un duelo complicado porque era estar encerrados, no poder hacer nuestros procesos rituales de duelo normales. Incluso se han descrito cuestiones de trastorno de estrés postraumático en esta cuestión también es que lo vi cómo se lo llevaban en la ambulancia y ya no lo volví a ver, ¿no? Entonces, y el miedo de que también me pudiera pasar a mí, porque es mi familiar el que se lo llevaron y estábamos juntos, entonces quizá yo también puedo infectarme porque yo también estaba cerca. Entonces, una serie de vivencias muy, muy traumáticas hacia la cuestión emocional. Si a eso le sumamos también el aislamiento, como digo, pues la dificultad para relacionarnos, porque los duelos se resuelven en comunidad, ¿no? O sea, si nosotros queremos resolver un duelo, es en tanto que nos conecta con nuestros seres queridos. Pero si estamos en el aislamiento, pues más complicado. Pero yo creo que esos fueron los puntos como más severos que yo observé, como este tipo de duelos complicados y el trastorno de estrés postraumático. Oiga, doctor, algunas personas piensan que durante este proceso, no solo de esos procesos de duelo, sino también condiciones que hubieran acelerado la aparición de síntomas cognitivos. ¿Qué piensa? En personas que no se habían contagiado, pero que estaban aislados, ahora en la pandemia. ¿Qué experiencia clínica tiene? También eso es algo bien común, ¿no? Que esta experiencia donde los pacientes dicen, es que yo
o sea, estaba bien, pero a partir de la pandemia empecé a olvidar más cosas, o ya se me olvidaban algunas cosas, pero a partir de la pandemia fue peor. Yo creo que tiene que ver con este modelo que tiene que ver con qué tanto puedo yo tolerar las cosas que me ocurren en la vida, ¿no? O sea, si yo ya tengo un deterioro cognitivo o un fenómeno neurodegenerativo, por ejemplo, y de repente hay un estresor tan importante como tener que estar encerrado día y noche, ya no poder realizar mis actividades, dejar de ir al trabajo, otros estreses, obviamente eso hace más manifiesto o hace que avance más rápido también estos procesos cognitivos. Ok. Y para las personas sanas, por ejemplo, para las personas sanas, después de una infección de COVID, ¿qué es lo que observa en la parte, sobre todo en la parte emocional, psiquiátrica? Pues estos síndromes de fatiga muy importantes que a veces llegan a ser incluso discapacitantes y bueno... Perdón que lo interrumpa, doctor, pero mucha gente que nos está escuchando no entiende, tal vez para nosotros sí es muy claro qué es un síndrome de fatiga, pero tal vez si escribe un poquito... Lo que se describe más específicamente es me canso fácilmente después de actividades que antes no me cansaban, ¿no? O sea, como esta cuestión de antes toleraba estar en clases tantas horas, ahora a la mitad ya no puedo más. O antes podía correr 3 kilómetros y ahora 1 kilómetro y ya no puedo más, ¿no? Como esta cuestión de, también se le llama síndrome postexercional, en el cual después de una actividad demandante que antes hubiera podido hacer, me siento exageradamente cansado. Elisa. Okay. Sí, y esto que está diciendo me hace también reflexionar y hacerme preguntas de cómo ha variado la sintomatología cuando estábamos en un punto muy álgido en el que era una crisis muy grande en muchos sentidos, y cómo ahora seguimos conviviendo con virus como el coronavirus, pero quizá algunas personas dicen, no, ahora ya solo es gripe, ahora ya solo es algo sencillo. ¿Qué podemos pensar del cerebro en un contexto rodeado de un virus como el coronavirus? Claro, yo ahí lo que siempre hago mucho énfasis es la importancia de las vacunas, ¿no? O sea, siempre regreso a la importancia de las vacunas. Las vacunas no nos protegen de que nos enfermemos, o sea, nos podemos infectar aún con la vacuna, ¿no? Eso es claro. La vacuna no es una armadura, no nos protege de que nos infectemos, pero la evidencia científica repite que disminuye el riesgo de complicarnos, ¿no? Hay menos virus en nuestro sistema si estamos vacunados, hay menos complicaciones, menos riesgo de que nos hospitalicen y nos intuben, menos riesgo de morir, obviamente. Y eso se repite en nuevas como mutaciones del virus, ¿no? En nuevas versiones del virus que va mutando a lo largo del tiempo. Si nosotros seguimos al pie con nuestra vacunación, o sea, seguimos vacunándonos de una manera que mantenemos nuestro sistema inmune actualizado, como si fuera un antivirus, pues entonces disminuimos el riesgo de que ese virus también llegue a nuestro cerebro y provoque más problemas. Es muy claro que antes de la vacuna, o en personas no vacunadas, el síndrome cognitivo, los problemas a nivel mental son mucho mayores que en las personas que están vacunadas. Incluso riesgo de sangrado cerebral, trombosis, un montón de cosas, es mucho mayor en las personas quienes no se han vacunado. Oiga, doctor, y la fatiga que usted hablaba hace un rato, bueno, ya sabemos la importancia de la vacunación y lo vimos, ¿verdad? Es decir, la gente que estábamos vacunados, pues si tuvimos o no nos dimos cuenta, quienes sí tuvieron con pruebas y bueno, la condición fue leve. Pero ¿qué pasa con otras características emocionales, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede decir de la ansiedad de la gente? Como que hay una diferencia entre estar ansioso ante tal vez si profundiza un poquito sobre eso, doctor. Sí, algo interesante, ¿no? Si yo de por sí ya era ansioso, si yo ya de por sí... digo, por ejemplo, a mí me pasó algo muy específico a mí, en mi salud mental, que también se vale que los profesionistas de salud mental hablemos de cómo somos vulnerables, creo. Antes de la pandemia me tocó un vuelo muy agitado, muy agitado. Una turbulencia que estuvo realmente, se fue la luz, la gente gritó, de esas escenas de películas. Duró segundos, pero el momento fue muy dramático. Y fue la Navidad previa a que ya nos encerraran. Entonces, después de eso, me aventé 1 año y medio sin tomar vuelos, prácticamente. Entonces, al volver a tomar vuelos, empecé con ansiedad de los vuelos.
precisamente como que cada turbulencia me remontaba a eso. Ya ahorita ya fui mejorando, etcétera, o sea, a raíz de exposición y de tomar más vuelos mejoré, pero es interesante cómo el que hayamos estado tan encerrados, tan cuidados, con tan poquitos estímulos, de alguna manera también despertó otras cosas, ¿no? O sea, ya no podía volar, entonces ahora los vuelos me provocaban más malestar. Personas también que conozco, pacientes, incluso familiares, que siempre con este miedo de enfermar o miedo de la contaminación y lavarse las manos y cosas así, y ahora la pandemia como que validaba esos discursos de ansiedad, ¿no? Entonces también como que le da un color específico, y yo creo que sí nos desgastó un poco, o sea, visto de otra manera también, creo que los duelos, los problemas económicos, las situaciones también cambiantes, los mensajes también un tanto angustiantes en los medios, como que desgastaron. Entonces, si yo ya tenía una predisposición a la ansiedad o a la depresión o alguna otra situación, pues muchas veces la pandemia fue como un poquito el empujoncito adicional. Afortunadamente, por otro lado, o sea, como el lado bueno, digamos, de la moneda, es que siento también que se habló más de la salud mental, ¿no? Entonces más personas se atrevieron a buscar ayuda, ¿no? Creo que eso lo estamos observando en la práctica clínica. Claro. Hablaba de un efecto, por ejemplo, mucha gente tenía rasgos obsesivos y la pandemia los exacerbó, sacó a la luz, ¿verdad? Que teníamos el pretexto de lavarnos las manos todo el tiempo, del gel, incluso la gente se recordará, veíamos cosas hasta curiosas y chistosas de la gente con una exageración, ¿verdad? ¿Qué pasa con...? ¿Será que ya la gente está volviendo a regresar a lo que llamamos normalidad, doctor? Pues sí, ¿no? Incluso parecería con las cifras que pues hay un montón de vuelos ahora, el turismo agarró un boom, pues yo vengo de México y ahora la cantidad de extranjeros que se ven todo el día en la calle es impresionante. Me imagino que aquí en Guate también puede estarse viendo algo parecido, que mucho más que antes de la pandemia, ¿no? Como que sí hay un poco este énfasis, estas ganas de volver a disfrutar del mundo porque nos quitaron algo que parecía que teníamos garantizado, pero pues ahora sabemos que no tanto. Y otro tema que creo que se repite y la gente me lo comenta es todo lo que tiene que ver con la evitación social. O sea, la evitación social de verdad, no, estuvimos aisladitos, seguros, quienes somos un poco aislados, estábamos muy seguros, ¿verdad? Claro. Y quienes ahora han tenido que regresar, pues, ¿qué diría de eso? O sea, por un lado creo que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, alejándome un poquito de la cuestión de salud mental, creo que también la pandemia nos demostró que podíamos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Que hay juntas que no tenían que uno trasladarse a la oficina para tenerlas, hay juntas que pudieron haber sido llamadas y llamadas que pudieron haber sido mails, y como que entendemos que hay otra manera de resolver los problemas. Pero también, como bien comenta doctora, completamente de acuerdo, a quien tiene algún tipo de vulnerabilidad, desde la cuestión ansiosa, desde la cuestión social, pues obviamente la pandemia despierta mucho más eso porque hay una capa más, ¿no? Hay esta capa más de me puedo enfermar o esta capa más de ya me acostumbré, ya me sentí a gusto, ¿no? Ajá, así es. ¿Y cómo cambiar eso, no? Sí. ¿Cómo cambiar? Sobre todo eso, salir de, bueno, ya me sentí a gusto y ahora no quiero salir de acá, pero también como podemos encontrar formas productivas y efectivas, ¿no? De funcionar. Y adaptativas. Sí, adaptativas. Pero es otro proceso de adaptación, ¿no? O sea, igual como tuvimos un proceso de adaptación para estar encerrados, ahora tenemos un proceso de adaptación para ya no estar encerrados. Y pues se supone que esos procesos de adaptación pues duran entre 6 meses y un año, ¿no? Entonces, entre esos 6 meses y un año que ya nos acostumbramos a estar, pues ahora nos tenemos que reacostumbrar a otro tipo de cosas. Pero ahí yo también retomo la importancia de retomar, ¿no? Yo ahora que observo mucho esta conducta en mis pacientes adultos mayores con demencia, por ejemplo, que quizá iban a centros comunitarios donde tenían más socialización, donde tenían un poco más de estímulo cognitivo y que dejaron de tenerlo durante mucho tiempo y eso obviamente afecta al cerebro. Ahora, ¿cómo les explicamos que ya es adecuado y que ya es seguro dentro de ciertas asegúnes, pero si están vacunados y llevan sus vacunas al día, etcétera, entonces es seguro que regresen a estos centros comunitarios, porque eso también, si no, va a dañar otras funciones de su cerebro, no otros aspectos de su funcionalidad diaria. Claro. Entonces, ¿cómo logramos como retomar? Eso es interesante. ¿Hacia dónde? O sea, ¿hacia dónde y la forma qué, verdad? Es decir, ¿cómo
convencer que necesitamos regresar, que necesitamos, incluso para los familiares, ¿no? De las gentes que cuidan. Sí, claro. Y la cuestión de la fatiga del cuidador también, o sea, también se vieron algunas cuestiones muy desafortunadas en cuanto a salud mental durante la pandemia, también porque estar encerrados se promovía en situaciones de violencia. Así es. Entonces también eso es otra cuestión social súper grave, ¿no? De alguna manera que afectaba a personas de todas las edades. Entonces... Oiga, doctor, hablando de la parte cognitiva, de acuerdo a su experiencia, la gente que tenía cambios, ya sabemos que la fatiga que se instaló en las personas que les dio COVID, ¿cuál serían los siguientes pasos que tendría que hacer? Por ejemplo, la gente que todavía está observando fatiga, que no ha consultado, ¿qué podríamos decirles? Existen algunas recomendaciones en la literatura internacional interesantes, sobre todo tomadas de literatura previa del síndrome de fatiga crónica. Que el síndrome de fatiga crónica pues es una enfermedad que existe desde hace muchos años, que también se asocia a enfermedades virales, que después de una enfermedad viral muchas veces el cerebro reacciona de una manera inflamatoria extraña, en la cual empieza a existir mucha fatiga y puede ser muy discapacitante. Parecería que este síndrome de fatiga crónica es algo muy similar a lo que ocurre en el COVID prolongado. Entonces, igual que en el síndrome de fatiga crónica, pues hay que ver cuestiones desde si la persona tiene depresión y le podemos ayudar por ese lado. Y si ya estamos como, la salud en general está bien, no hay depresión, etcétera, la idea son retomar actividad de manera muy pausada, tratando de no hacer un énfasis en qué tan productivo llego a ser, sino en límites pequeñitos, ¿no? En el decir, bueno, no aguanto más que tantas horas de estar revisando clases, bueno, pues entonces planifico y trato de ser flexible en esas cosas y trato de dosificar la actividad, ¿no? Sobre todo esto se llama pacing en inglés, lo que tiene que ver con esta literatura de la fatiga crónica. Y bueno, se traduce sobre todo esta cuestión de ir dosificando la actividad tanto cognitiva como física para no desgastar más al paciente, porque si desgastamos mucho a la persona, lo que termina pasando es que se mete este componente emocional también, esta frustración, esta cuestión como cíclica en el cual me frustro, entonces eso también genera como más respuesta negativa y a la larga eso va desgastando más mi capacidad de responder a las actividades del día a día. Si alguien tuvo COVID y piensa que está con fatiga crónica o que tiene cambios cognitivos, ¿cuánto se debería de esperar, verdad, para consultar, doctor? Pues en teoría después de 3 meses tendrían que haberse resuelto la mayor parte de síntomas que tienen que ver con el COVID. Si estos persisten más allá de 3 meses, yo recomendaría una evaluación general. Sobre todo porque, bueno, puede ser que sea esta fatiga que requiere un abordaje mucho más conductual, pero también puede ser que traiga yo un problema de sueño, o un problema de depresión o de ansiedad, o otro problema de salud también, que no he detectado a tiempo. ¿Qué tal si tengo mala tiroides, no? Y pues le echo la culpa al COVID, pero en realidad es otra cosa. Tengo que seguir siendo muy vigilante de mi salud general con estos síntomas. Y acaba de decir algo que me parece muy interesante, ¿no? Seguimos pensando, y creo que la pandemia nos dio las luces, que somos seres completos, es decir, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y que el virus, aunque entraba a nuestro cuerpo físico, pues te afectaba la parte emocional, ¿verdad? Y seguimos como separando. Y creo que la pandemia nos enseñó a muchos que somos seres integrales y que... Integrales y sociales. Y sociales, incluso, así ¿no? es. Y cómo lo social es tan importante para el ser humano, ¿verdad? Así es. A los seres humanos no nos gusta estar solos. A unos más que otros, o a unos menos que otros, en todo caso. Pero en realidad todos necesitamos, aunque sea un poquitito, ¿no? Muy bien. De acuerdo. Buenísimo, pues gracias por esta discusión tan profunda y a la vez tan necesaria, porque pues toda esta conversación demuestra que el COVID no es una gripe, ni es solo algo respiratorio tampoco, sino entra en distintas dimensiones de nuestra vida, dado a que somos seres que se complementan de un cuerpo, de una mente, de una red de apoyo y de cómo estamos todos acá.
Y pues los puntos más importantes que voy a resaltar como algunos de los temas que hablamos es que si después de 3 meses que han transcurrido del COVID aún están algunos síntomas cognitivos como falta de memoria, que tienen más dificultad para organizarse, con fatiga, podría ser beneficioso que las personas acudan a un servicio de evaluación que les permita también identificar desde dónde viene y qué pueden hacer. También con especial énfasis o atención a personas que tenían algunas condiciones previas, que estaban ya recibiendo algún tratamiento, si eran adultos mayores o si eran personas que tenían ansiedad o depresión y que se vieron particularmente afectados por todas las medidas de contención que se tuvo en algún momento. Y creo que esos eran los puntos que no quería dejar pasar, y si alguien se ha identificado con algunos de estos síntomas puede pedir ayuda y también empezar a retomar actividades de una forma muy pausada y gradual, como haciendo una activación conductual. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Esperamos que estén disfrutando esta otra temporada con videos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.